Hola, Ana aquí otra vez con ustedes. Estamos todavía en el capítulo 4, este es el episodio 3, los argumentos y los adjuntos, que es bastante importante. Y también vamos a repasar la teoría de X barra. Ok, empecemos con esta idea otra vez, la idea de poder contar un cuento y crear con la lengua. Por eso estamos haciendo este estudio de la sintaxis. Bien. Hemos hablado sobre los tipos de sintagmas en el último episodio, en el segundo. Tenemos sintagma nominal, sintagma preposicional, sintagma verbal, sintagma adjetival y sintagma adverbial. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar sobre los argumentos y los adjuntos. Pensé que iban a poder ver un poco mejor esta parte, perdonen. Bueno, los argumentos son los elementos necesarios para crear la oración y los adjuntos son información adicional. ¿Okay? Aquí tienen otra imagen con la diferencia. Son los complementos exigidos por el núcleo del grupo sintáctico. Eso es un argumento. Un ejemplo: tengo frío en esta clase, o tengo frío en este salón, digamos. El verbo tengo exige un complemento para tener significado. Tengo frío, ¿verdad? Por lo tanto, frío es el complemento argumental, es un argumento del verbo. En cambio, los adjuntos son los complementos que aportan informaciones que no son exigidas por los núcleos. En la misma oración, tengo frío en este salón, en esta clase. El complemento en esta clase no es exigido por el núcleo, entonces es adjunto. ¿Sí? Muy bien. Hay verbos que, a pesar de ser transitivos, pueden tener un objeto implícito. Y hay un ejemplo aquí. Pepe come una manzana todos los días. Pepe come todos los días. Bueno, pero ¿qué come? Una manzana. Entonces el objeto implícito es lo que come. Bien. Otra característica de los complementos es que están más cerca del núcleo que los adjuntos. Estamos hablando de un complemento, es un argumento. Bien. Los posibles complementos que puede haber en cada sintagma, eso es lo que vamos a ver ahora. Dentro del sintagma nominal, el argumento forma un constituyente con el núcleo. No se pueden separar. Entonces, ejemplo aquí, la simpática estudiante de lingüística. Estudiante de lingüística va todo junto. En el número 66 no tiene mucho sentido. La estudiante simpática de lingüística. Aunque sí tiene sentido como la posición de nombre primero, estudiante, el sustantivo primero y luego adjetivo. En este caso no se debe separar estudiante de lingüística, porque es un concepto que va todo junto. Y pueden pensar, bueno, pero hay otra manera de entender esto.
Pues sí, les voy a explicar un poco mejor. En el caso de el estudiante de lingüística, esto es un poco más complicado, pero la secuencia de lingüística no es un sintagma preposicional, sino un sintagma nominal precedido del marcador del caso de. El marcador del caso no es un elemento que se genera en la oración, sino el elemento insertado. Entonces, otra manera de explicarles esto, normalmente cuando un sustantivo comparte su raíz con un verbo, el sintagma nominal que le sigue es un complemento, un argumento, no adjunto. Por otro lado, debemos recordar que en ocasiones hay sintagma preposicional adjuntos a la derecha de este tipo de oraciones. Adjunto, no argumento. Entonces el complemento sería el estudiante de física o el estudiante de lingüística. Va todo junto, es un concepto, entonces la preposición está ahí, pero no se puede separar, como la estudiante simpática de lingüística no suena bien, ¿no? Se podría decir la estudiante de lingüística es simpática o la simpática estudiante de lingüística. En el número 69, el estudiante de pelo negro, esa frase, expresión, es un sintagma preposicional. De pelo negro es adjunto. ¿Por qué? Porque el estudiante no se relaciona tanto como al mismo nivel con el color de pelo. Porque el hecho de que es estudiante, uno siempre está pensando, ¿estudiante de qué? ¿Qué estudia? Ok. Es importante señalar que en español los adjetivos calificativos siempre son adjuntos. Negro es un adjunto de pelo. Estudiante de pelo negro. Ok. Entonces, yo lo que quiero hacer es explicarles de otra manera que no se explica en el libro, o otra manera de pensar en los mismos conceptos, pero para ver si pueden captar esto un poco más fácilmente, o bueno, es otra manera de explicar. Bien. En el sintagma adjetival estamos hablando otra vez de argumentos y adjuntos, ¿bien? En el sintagma adjetival, como hemos visto, también pueden aparecer argumentos y estos forman un constituyente con el núcleo. No se puede interponer nada entre ambos, ¿bien? Patsy está siempre orgulloso de su equipo. Orgulloso de su equipo es como una idea que va todo junto. Entonces, interponer algo dentro de esa idea no suena bien. Patsy está orgulloso siempre de su equipo, no suena muy bien. Siempre orgulloso de su equipo. Bien. La idea es pensar en cuáles son los elementos necesarios y qué elementos se pueden añadir después para todavía tener el mismo significado. Los adjuntos expresan la información relacionada con las circunstancias en las que se desarrolla la acción. ¿Tiene lugar el estado
o la experiencia. Son constituyentes que añade el hablante para proporcionar más detalles sobre la acción, pero no son parte del verbo. No son obligatorios, son siempre opcionales. Se puede añadir o no. Aquí tenemos ejemplos. ¿Les gusta el sofá? Paloma durmió ayer cómodamente en el sofá. Bueno, me gustó este juego del sofá, que se acuerdan del sofá roto, entonces tengo esto. Ok. Número 6, tengo que entretenerme de alguna manera. Paloma durmió ayer cómodamente en el sofá. Paloma durmió en el sofá ayer cómodamente. Entonces son adjuntos. Ofrecen información de tiempo, ayer, lugar, en el sofá, y modo, cómodamente. Son complementos circunstanciales y son adjuntos. Paloma durmió. Okay. Debemos tener cuidado con los constituyentes que expresan información sobre el lugar, sin embargo, donde sucede la acción expresada por el verbo. Entonces hay ciertos verbos que requieren un complemento, un argumento y no adjunto. Por ejemplo, este ejemplo otra vez: mañana iré al cine. Ir a. Siempre hay algo más, ¿no? Al cine. El complemento del verbo ir al cine no es adjunto, hay que decir a dónde. Muchos verbos de movimiento, los que indican desplazamiento, requieren un complemento preposicional que indica el lugar hacia dónde. Okay. Otros verbos: entrar en, salir de, meter en, sacar de, están pidiendo complemento, ¿no? Okay. Entonces, esta tabla aparece en el libro, pero yo decidí cambiar la tabla para mí, para que tenga más sentido. Entonces pueden escoger entre tablas. La mía no se ve tan bonita como la de arriba, pero tiene más sentido para mí. Entonces, complementos son participantes del núcleo, del sintagma, ¿no? Contiguos al núcleo tienen orden fijo. Orden fijo como orgulloso de, ¿qué era? Orgulloso de, ay, que no me acuerdo, perdonen, de su equipo, ¿ya? Ese orden no se cambia. Entonces, ¿dónde fue? Ok, perdonen. Y adjuntos son información adicional y opcionales. La teoría de X barra X bar de Chomsky. Esta teoría, es importante que ustedes entiendan que esto existe. Los conceptos más básicos de la teoría, y para saber por qué existe la teoría, para poder luego entender mejor la idea de la sintaxis, de la jerarquía, pero van a aprender más sobre esto en su clase de sintaxis, si es que toman una clase. Esta es una clase introductoria, entonces no quiero asustar, simplemente quisiera presentarles algunos conceptos aquí. Bien, entonces no se asusten, traten de entender un poco.
Yo creo que les dije que tomé la clase de sintaxis 2 veces y luego una tercera vez para poder sentir que yo pudiera explicar un poco, ¿no? Entonces, no lo tomen mal si necesitan mirar el video otra vez o leerlo otra vez o tomar 3 días y después leer o mirar otra vez, porque es un poco difícil, es bastante difícil. Esta teoría se basa en los postulados de Chomsky, en el concepto de gramática universal y los principios y parámetros del lenguaje. Entonces, en esta teoría tenemos el especificador, complemento y adjunto. Son las relaciones básicas. Les doy un ejemplo. En la primera oración, que me voy a acercar para poder ver, Mariana salió de casa por la tarde. Okay. Mariana, ¿se acuerdan del verbo salir? Salió de casa es argumento porque el verbo salir está pidiendo salir de dónde. Por la tarde es adjunto porque es más, es información adicional sobre cuándo, ¿bien? Tiempo. La segunda oración, Beatriz envió flores a Sara. ¿Qué envió? Flores. ¿A quién? A Sara. No sé si estoy totalmente de acuerdo con esto, porque no se podría decir Beatriz envió. Aquí en el libro dice que flores y a Sara, sí, son argumentos que son necesarios, no son adjuntos, porque siempre el verbo enviar hay que decir qué, a quién. Entonces ese verbo casi siempre requiere 2 complementos, ¿no? Objeto directo y objeto indirecto. Son argumentos. Eso tiene que ver con esta teoría X barra. Los argumentos y los adjuntos no guardan la misma relación con el núcleo del sintagma al que pertenecen. Los argumentos se sitúan más cerca del núcleo. Entonces, si ven en el primer ejemplo, por la tarde no estás tan cerca del núcleo porque es un adjunto. Sin embargo, en el segundo ejemplo, los dos están ahí mismo, cerca del argumento, del núcleo. Para poder representar en los diagramas la diferencia jerárquica existente entre los argumentos, debemos recurrir a esta teoría. X barra, que se escribe así, X con una barra. Nos ofrece una visión de la jerarquía y eso es importante porque así uno puede ver también qué son argumentos y qué son adjuntos. Ok, este nivel X barra aumenta dependiendo de los adjuntos que haya. Si hay un adjunto, si hay 5, ¿no? Entonces, si no hay adjuntos, habrá un X barra. Si hay un adjunto, habrá 2. Si hay 2, habrá 3, etc. Al haber un adjunto en la oración, ayer hay 2 verbos, barra, ¿ok? Entonces,
ven el especificador. Estoy tratando de leer esto, perdonen. Compró flores ayer. Okay. Ven que hay este verbo barra, que es la idea de X barra. Porque ayer es un adjunto. ¿Se acuerdan? Cuando no hay adjuntos, hay un X barra o una X. Si hay un adjunto, va a haber dos X barra. Entonces ven aquí. B barra, B con círculo. A ver si entienden de esta manera. Ok. B barra es madre de B con círculo y del complemento. Entonces ven aquí esto del especificador. Ok, especificador. Luego, compró es madre de flores. ¿Ya? Porque compró es madre oso, si quieren pensarlo así. Flores, porque ¿qué compró? Compró. Es necesario decir algo, ¿no? Compró, entonces la B va con flores, necesita complemento. Empecemos aquí, compró, luego flores, que va muy cerca del verbo, del núcleo, entonces es argumento. Luego vamos una barra más, ayer, ¿ya? B barra más, madre del sintagma adverbial adjunto, ayer. Ok, entonces tenemos, una vez que van de una barra a la próxima barra, que va siempre de abajo hacia arriba, hacia la derecha. Entonces lo que está más abajo, a la izquierda, va a ser la madre. Y luego va expandiendo en esta teoría. Entonces compró flores, complemento, ayer, adjunto, número 1, en el parque, que es frase preposicional, es sintagma preposicional. Ayer va más cerca, pero todavía es adjunto porque no está al lado. Y luego en el parque, esa es la tercera X barra, ¿se acuerdan? O B barra, porque es verbo. Ok, piensen en esto. En la teoría de X barra hay una posición nueva que no existía en los diagramas de estructura plana que utilizábamos antes. Esa posición nueva es especificador. Ok, entonces tenemos, puedo decir, Ana está, entonces tenemos sintagma nominal, sintagma verbal, está, copulativo, demasiado lejos de tu casa. ¿Qué es necesario? Lejos. Ana está lejos. ¿De qué? De tu casa. Bien. Lejos sería el primer adjunto. De tu casa, segundo adjunto. Pero luego hay un especificador. El concepto de la X barra es permitir que se ponga, que se interponga más información. Y casi siempre tiene que ver con nivel, valor, cantidad, ¿no? Entonces, demasiado,
va con el especificador, lejos de tu casa. Ok. Esa es la idea del especificador, para poder especificar más. Y va hacia la izquierda. Todo lo demás va hacia la derecha y así. Okay. La teoría de X barra ofrece una estructura recursiva. Podríamos seguir añadiendo elementos hasta el infinito. Así podemos crear más con la lengua, esa es la idea. Esto quiere decir que habrá aún más posibilidades para crear. Sin embargo, algunos no siguen este modelo. Es como cualquier campo académico que existe, varios campos académicos, porque no los conozco todos. Que algunos siguen cierta teoría y otros siguen la otra teoría. Entonces, cuando se habla de la sintaxis, para explicar la sintaxis empezamos con una estructura más básica, oraciones simples, y luego vamos a las oraciones coordinadas, las oraciones subordinadas. Y para poder añadir aún más tenemos la idea de X barra. Pero cuando Chomsky sí introdujo la idea de X barra, pero luego cambió de opinión y ahora está, después de eso habló más sobre el minimalismo, que es uno pone de una oración para dibujar los árboles, solamente pone lo necesario para esa oración. Entonces se podría decir que si yo dijera, Ana va al cine con su hermano el domingo que viene, porque ella quisiera pasar tiempo con él y no lo ha visto en mucho tiempo. Esa es una oración y eso es muy común hablar de esa manera, ¿no? Aún más en español como que tenemos más complejidad, depende. Entonces, si yo les dijera, necesitan dibujar un árbol de esa oración, van a tener los ojos así, ¿no? Pero si pueden identificar qué es el sintagma nominal, el sintagma verbal, qué son los argumentos y qué son los adjuntos, así pueden pensarlo de una manera más organizada, ¿bien? Entonces, para minimizar quiere decir hacerlo más compacto y luego para poder luego ver la complejidad. Ok, espero haber podido explicar esto un poco. Yo quisiera explicarles también que no les voy a exigir dibujar los árboles de X barra. Algunos si han tenido experiencia con esto, sí lo pueden intentar, pero lo que sí estoy buscando es que entiendan el concepto y deben tratar de mostrar de alguna manera la jerarquía. Entonces en sus tareas, por ejemplo, mostrar que esto aquí es complemento y esto es adjunto, y entiendo qué partes de la oración forman sintagma y qué va junto. ¿Ok? Vamos a descansar. I think.